una vez más a nuestro segundo culto el día de hoy. Bienvenidos sean todos, nuestros hermanos y todos los que nos están visitando, los que no conocen la iglesia Reformada Nueva Vida, les damos la bienvenida. Sin más, vamos a entrar en nuestro primer punto, nuestro primer postulado. El tema que se me ha pedido hablar esta tarde-noche y el cual estoy encantado realmente de hacerlo, es uno de los postulados de la Reforma Protestante del siglo XVI. El postulado de la sola Escritura. Postulado que abarcaremos en 3 encabezados. Número 1, ¿por qué surge la sola Escritura? Número 2, apoyo bíblico de la sola Escritura. Número 3, implicaciones de sola Escritura para la iglesia de hoy. Sin más, comencemos y aprovechemos. ¿Por qué surge la sola Escritura? En el siglo XVI fue tocada sin duda una trompeta que levantó los corazones de todos los que estaban predestinados a escuchar en ese tiempo. Esa trompeta fue tocada, fue un llamado a sola Escritura, la cual es una frase latina que quiere decir solamente las Escrituras, la que sería el fundamento de las otras 4 solas. Solo Cristo, sola gracia, sola fe y sola gloria de Dios. Sencillamente, estos 5 postulados se encajan como una declaración de verdad, una declaración del verdadero evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que piensen de esta manera. Quiero que piensen en un gran templo. Quiero que piensen en un templo antiguo, magnífico, un templo inigualable de imaginar. El cimiento de este templo es la sola Escritura. Sola Escritura, todo aquello en lo que tú y yo creemos, todo aquello en lo que tú y yo obedecemos, todo lo que tú y yo abrazamos, todo lo que consideramos de gran valor y de convicciones para nuestra vida, se fundamenta sobre la sola Escritura. En el siglo XVI Roma dice: aceptamos las Escrituras, pero las Escrituras y la tradición de la iglesia, las Escrituras y las jerarquías eclesiásticas, las Escrituras y los concilios de la iglesia, las Escrituras y la autoridad papal. A lo que los reformadores respondieron: no, solamente las Escrituras, solamente la Biblia. Si alguna otra cosa es añadida al fundamento, a este cimiento de la iglesia, será como prácticamente vamos a ver romperse el fundamento. Y no solo él, sino la enseñanza que sobre él está. Luego los reformadores dijeron no a los rebautizantes, a los anabaptistas, los libertinos, los que querían añadir sueños, revelaciones proféticas. Los reformadores también dijeron a ellos no, solamente Escritura. Y sobre este cimiento hay 3 pilares inmensos, 3 pilares que realmente enmarcan el evangelio y lo sostienen en su proposición más fundamental y básica. Solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo Cristo. Estos 3 pilares, el fundamento, la sola Escritura. Y estos 3 pilares están sostenidos sobre ella. La salvación es solamente por medio de Cristo, solamente por gracia y solamente por medio de la fe. Roma quería añadir, Roma quería agregar a todas estas cosas buenas obras, regeneración por medio del bautismo, seguir con el celibato, los ritos e indulgencias. Roma quería seguir con la adoración a María y el tesoro del mérito. Simplemente lo que hacían era añadir y añadir a este camión de carga falsas enseñanzas. A lo que los reformadores, debido a que fueron alumbrados por el Espíritu Santo y guiados por la providencia de Dios, regresaron al fundamento que Dios ya había dejado, sola Escritura. Y viendo todas estas enseñanzas, ellos, los reformadores, dijeron no a lo que decía la Iglesia Católica Romana. Ellos dijeron: la salvación
el único evangelio salvífico es verdadero, solamente es por medio de Cristo, solamente por medio de su gracia, solamente por la fe. Cuando el cimiento, cuando el fundamento de la sola Escritura está en su lugar, está en su justo sitio, sin duda que los otros tres pilares permanecen inamovibles. Entonces, no nos queda otra cosa que mirar hacia el techo. De ese gran templo que te habías imaginado, no nos queda otra cosa que teniendo el fundamento y teniendo estos tres pilares en el cual se sostienen, no nos queda otra cosa que mirar el pináculo de este grandioso templo. Y esa es la sola gloria de Dios. A Dios sea la gloria. Esta es la reforma entera en pocas palabras. Ese es el gran bosque entero en pocas y sencillas palabras. Este asunto entero es llevado a sus partes más mínimas y así es como debemos mirar estos 5 postulados que fueron vivamente abrazados. No olvides, hermano, que todo descansa sobre la sola Escritura. Pasemos a nuestro segundo punto, nuestro apoyo bíblico a sola Escritura. Un poco más extenso esta parte, pero necesario para el entendimiento, un mejor entendimiento de sola Escritura. Vamos a pasar a ver 9 marcas distintivas que salen de la sola Escritura. Y deseo que estén escuchando atentamente cada una de ellas. Explicaremos resumidamente estas 9 distintivas marcas de las cuales salen de la propia Escritura. Número 1. Sola Escritura implica inspiración. La Biblia dice de sí misma en la segunda carta a Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Es decir, todo libro, toda sección, todo capítulo, todo versículo, cada palabra, cada acento, cada jota, todo el canon de las Escrituras ha sido exhalado por Dios. Ha salido de su propia boca. No fueron los autores, sino que fueron palabras inspiradas y los autores fueron simplemente instrumentos en la mano de Dios que registrarían lo que Él deseaba, usando sus propios temperamentos, usando sus propias personalidades, sus propios vocabularios, usando sus propios trasfondos y experiencias y escribiendo precisamente lo que solamente Él deseaba, Dios, escribir. Mateo 4:4. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, marca número 2. Sola Escritura implica inerrancia. La inerrancia está incluida en la sola Escritura. Debido a que la Escritura es inspirada por Dios, es por tanto la palabra de Dios. Y debido a que Dios es santo, Dios no puede mentir. Dios habla verdad, Dios es veraz. Por tanto, toda palabra de Dios es verdadera. Tito 1:2 dice, Dios no puede mentir. Te pregunto, ¿habrá algo en lo que Dios, o habrá algo que Dios no puede hacer? Sin duda que sí. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no peca. Dios no miente. Hebreos 6:18 nos dice, es imposible que Dios mienta. Juan 17:17 nos dice, en una oración del Señor Jesús al Padre, dice, tu palabra es verdad. Proverbios 35, probada es toda palabra de Dios. Hermanos, sin duda Dios es veraz y todo hombre se ha hallado mentiroso. En su palabra definitivamente no hay error. Tercera marca, sola Escritura implica que es infalible. Esto significa que todo lo que ha sido escrito en la Biblia debe ocurrir. Las palabras del Señor no fallarán, no puede equivocarse, no se extraviarán. Nadie podrá frustrar su palabra. Isaías 48 nos dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 5:18, hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Sin duda, su palabra nunca fallará. Cuarta marca, sola Escritura implica autoridad. Debido a que la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es inerrante, su palabra es autoridad.
es soberana, dirige, gobierna todo lo que tú ves, lo que yo veo y lo que no vemos. Cuando la Biblia habla, sin duda Dios está hablando. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, autoridad. Es decir, no son sugerencias de Dios, no son sugerencias del Señor, no son consideraciones del Señor, tampoco son opciones para nosotros. Es la ley de Jehová, es algo que tiene autoridad. Por tanto, es obligatoria sobre toda conciencia y vida en la tierra. Salmo 115:13. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Quinta marca. Sola escritura implica perspicuidad o claridad. Sola escritura significa que la palabra de Dios es clara, es comprensible, brilla, es un resplandor, es una revelación lúcida. Mateo 22:31-32. Jesús les dijo a los fariseos: pero respecto a la resurrección de los muertos, le pregunta el Señor: ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Señor les estaba diciendo: ustedes tienen ojos, ustedes tienen oídos, ustedes tienen un cerebro que está allí conectado y no pueden entender la revelación. No pueden mirar y saber quién soy yo, decía el Señor. Mateo 19:4. Jesús les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dios ha hablado de una manera muy clara en su palabra. Y ningún hombre puede usar como excusa y decir que no entiende lo que Dios dice. Dios no ha tartamudeado su palabra. Dios no ha balbuceado su palabra. Dios ha hablado con mucha claridad y precisión. Es un mensaje comprensible. ¿Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo? Sin duda que sí. Pero la Escritura dice que somos inexcusables, todos. En el siglo XVI, respecto a la claridad, Roma dijo: los hombres y las mujeres, escuchen bien, los hombres y las mujeres que no están en las bancas, que están en las bancas escuchando, no pueden entender la Biblia. Y esa es la razón por la que no vamos a traducirla en sus idiomas. Esa es la razón por la que predicaremos en latín. Esa es la razón por la que vamos a decir qué creer, porque son incapaces de entender. Eso decía Roma, a lo que los reformadores dijeron: definitivamente no. El granjero que está allí, el herrero de su taller, el padre y la madre de familia, conocerán la Biblia mejor que el propio Papa. Para que la palabra de Dios, marcada por su claridad en asuntos de salvación y vida, pueda llegar a todos. Marca número 6. Sola escritura implica suficiencia. Esto quiere decir que la palabra de Dios es completamente apta, capaz de llevar a cabo todos los propósitos de Dios aquí en la tierra. Y conforme su palabra es traída a los asuntos de nuestra vida, ella no volverá vacía. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará, palabras de Dios, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, este libro, es suficiente para salvar, para santificar, para conformar a los creyentes a la imagen de Jesucristo. Pero también es suficiente para condenarte a ti, pecador. Marca número 7. Sola escritura implica inmutabilidad. Esto significa que nunca cambiará, que es invariable, que es inalterable, que es imperturbable, que es la misma para siempre. Salmo 119:89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Inmutabilidad. Salmo 119:160. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna, no cambian. Hermanos, lo correcto siempre será lo correcto. Lo incorrecto, lo que está mal, siempre estará mal o será incorrecto. El camino de la salvación siempre será el camino de la salvación. La revelación de Dios es incambiable porque Dios es inmutable. Así es, su palabra nunca cambia. Marca número 8. Sola escritura implica invencibilidad. Es decir, es inexpugnable,
es insuperable, es un arma superior en la mano de todo hombre o de toda mujer de Dios, conforme su palabra sea manejada, utilizada. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que despedaza la roca? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Qué poderoso instrumento tiene el creyente en sus manos. Su palabra, sin duda, es invicta. Marca número 9. Finalmente, y última, sola escritura implica finalidad de las escrituras. Esto significa que finalizó, que concluyó, que no hay ninguna nueva revelación que se le da al hombre. Ya el canon ha cerrado. Tenemos la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos, apartados y escogidos. Judas 3. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, sin duda, todas estas verdades son inherentes, es decir, están unidas, son eslabones que no se pueden separar. Eso es sola escritura. ¿Y por qué todas estas verdades son tan importantes para nosotros hoy? ¿Qué implicaciones tiene sola escritura para la iglesia de hoy? De esta manera y con estas preguntas pasamos a nuestro tercer encabezado: implicaciones actuales para la iglesia de hoy. Hoy día no podemos ignorar cómo Dios sin duda ha preservado su iglesia a través de la historia. Desde el primer siglo, cuando sufre la persecución de los judíos, luego la persecución de los romanos, luego por mano de Constantino se detiene esta persecución, pero comienza la iglesia a sufrir ahora el sincretismo religioso. Luego comienza a sufrir con la jerarquía y el papismo católico romano. Pero ahora esa iglesia preservada por Dios, después de varios siglos, tiene una voz fuerte en el centro de Europa. Luego vemos el sistema protestante que se fue dando después de la Reforma, que se fue fraccionando. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo somos humanos y humanos pecadores. Pero Dios sigue preservando su iglesia. ¿Y qué sucede ya cuando nos acercamos al siglo XX, en nuestros tiempos, dando un salto? En el siglo XX, el pentecostalismo permeó los Estados Unidos y Latinoamérica, y el cual hizo fuerte énfasis en el hablar en lengua y en las profecías, y esto se convirtió en el corazón de la teología pentecostal, liderada por John Alexander Dowie, el apóstol de la santidad, Charles Farman, el padre del Pentecostés, John Lake, el hombre de la sanidad, Amy McPherson, fundadora del movimiento pentecostal cuadrangular, Catherine Kuhlman, la mujer de los milagros, Jacob, el hombre de la fe temeraria, Allen, el hombre de los milagros, y empezamos a tener todas estas cosas centradas en milagros y dones del Espíritu Santo. Y todo esto es lo que conocemos como pentecostalismo y neopentecostalismo. Y aún esto, con la mejor intención, trajo consigo un cúmulo de enseñanzas heréticas. ¿Y saben por qué? Porque somos humanos y humanos pecadores. Hermanos, no se nos olvide eso, pero Dios sigue preservando su iglesia. Y ante todo esto, tengo una pregunta para ustedes. En este siglo en el que estamos, ante los retos y desafíos de nuestra sociedad posmoderna, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál es la manera correcta en que la iglesia debe responder ante los desafíos presentes hoy? Desafíos como, por ejemplo, la ideología de género, el nihilismo, ¿quién es usted? Es decir, un sinsentido de la vida, el gnosticismo, el retorno a lo esotérico, a lo oculto, los rebrotes de lo satánico, el encanto por la cultura asiática, la seducción por lo extraterrestre, las religiones profanas, la religión de la ignorancia, la religión de la música de moda, la religión del deporte, la religión del cuerpo, la diosa tierra, el nacionalismo religioso,
la economía de mercado, la fe cómoda, la fe emocional, la fe desconfiada, la relatividad, la estética. Ya no importa quién soy yo, sino cómo nos vemos. Y ante todo esto, ¿qué debe hacer la iglesia hoy en el siglo XXI? Después de mirar una pequeña parte de nuestra historia como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, sin duda, debemos levantarnos unidos en la verdad revelada de Dios en la sola Escritura. Y debemos regresar, ¿sabe a qué? A la oración bíblica, a la adoración bíblica, a cuidarnos del moralismo, a centrarnos en la obediencia genuina a la palabra de Dios, a la correcta administración de las ordenanzas, a la predicación fiel de las Escrituras, a aplicar la disciplina eclesiástica, cueste lo que nos cueste, y así levantar el nombre de Dios en alto, declarando solamente una cosa en toda nuestra historia: sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, y todo esto debe hacerse solamente para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Sabemos el corto tiempo, Señor, que tenemos, pero conocemos, Señor, que tu palabra es eficaz. Sabemos que tu palabra hace lo que nosotros no podemos. Reconocemos la autoridad de ella. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a estar sujetos a ella. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Siempre amaré esa cruz. Jesús triunfó,